Bueno, amigo, lo que les quiero explicar es lo siguiente. Hoy, 18 de julio, están sucediendo muchas cosas en el campo internacional. El año que viene en Colombia hay elecciones parlamentarias y hay elecciones de presidente de Colombia. Desde hace muchos años, desde los años 90, la FARC viene teniendo una relación primero con el régimen, el gobierno de Hugo Chávez. Esa relación se aceleró en los años 2000 con acuerdos que se firmaron en Guárico, Apure y Barinas, donde Chávez llegó a una cantidad de convenios con estos grupos guerrilleros, no solo con la FARC, sino con el ELN, donde se le iba a permitir a esta fuerza política que operaran desde Venezuela, ya que el presidente Uribe los perseguía y los estaba desapareciendo. Estas negociaciones llevaron a que todo ese dineral que tiene la FARC por extorsión, por secuestro, por narcotráfico, por trata de blanca, por ventas de armas, por una cantidad de negocios ilícitos, todo ese dinero pasara y se quedara en Venezuela. Los miembros de la FARC compraron desde fábricas, negocios, hospitales, empezaron a penetrar la política venezolana, empezaron a penetrar las Fuerzas Armadas permitidos por Chávez, y se han hecho un poder muy grande. Se evalúa que la inversión de la FARC en estos momentos en Venezuela en los últimos 2 años supera los $6.000 millones. Estamos hablando de cantidades brutales porque ellos también participan en el contrabando de extracción, ellos participan en una cantidad de negocios que el régimen y sobre todo Maduro le ha permitido. Antes de firmar el contrato, el acuerdo de paz entre la FARC y Santos, donde se utilizó a La Habana como lugar de negociación y a Venezuela como uno de los actores principales, como garante de este acuerdo de paz, se hizo un pacto secreto donde Nicolás Maduro se comprometía a respetar todas las inversiones de la FARC en Venezuela, y estas inversiones iban a regresar a Colombia a medida que la FARC fueran entrando, entre comillas, legalmente al territorio colombiano a partir de la firma del proceso de paz y a partir de las elecciones de 2018, donde ellos tienen una participación muy activa y apoyados, por supuesto, por el que llevó ese acuerdo de la mano, que fue Juan Manuel Santos. Las elecciones presidenciales se van a hacer en el 2018, las elecciones legislativas creo que son en marzo o en los primeros meses del 18, y ustedes se pueden imaginar qué sucedería si en Venezuela Maduro cae. Si Maduro cae, el proyecto político de la izquierda colombiana y la izquierda latinoamericana sufriría un golpe muy duro, sobre todo en Colombia, que viene trabajando la izquierda con Santos para tomar el territorio colombiano, que por supuesto duplica en población casi al venezolano, pero además le daría a la FARC un poder mundial, porque todo ese dinero ellos lo controlan a través de empresas en estos momentos del Estado venezolano, empresas privadas, y todo eso pasa por Venezuela. Entonces, tenemos que entender que para Santos es vital, muy importante que entiendan esto, es vital que Maduro le garantice una estabilidad. Y si Maduro lleva la constituyente a cabo, entonces podría generar una crisis de tal magnitud en Venezuela que pone en riesgo todo el proyecto político que tiene Santos, la FARC y la izquierda colombiana para tomar el poder a partir del 2018 y convertir en Colombia en lo que es el desastre de Venezuela. Pero por otro lado, en Venezuela hay otros intereses. Maduro ya va a cumplir 5 años en el poder y Maduro se quiere ir del poder.
La única manera que Maduro se pueda ir del poder y entregarlo, entre comillas, legalmente, es que venga una constituyente. Como él no participa en la constituyente y Diosdado Cabello sí, el más votado va a ser Diosdado Cabello. Automáticamente a partir del 30, si ellos llevan a cabo esta consulta, ¿qué va a suceder? Que Diosdado asume la presidencia de la Asamblea Constituyente, Maduro es destituido, enviado al exterior en un acuerdo de asilo político, y Diosdado, que no tiene ninguna capacidad de maniobra en el exterior, ni ninguna capacidad de maniobra de la manera diplomática, sino con algunos pequeños países de estos tiránicos, asume el control total de Venezuela, de las Fuerzas Armadas, destituye la Asamblea Nacional, la Fiscalía, que son los únicos dos poderes que tiene la mayoría del pueblo venezolano, y así se apeltrecha, se acorrala en Venezuela con una cuerda de narcogenerales que tampoco tienen capacidad de maniobra, y también todos estos grupos terroristas, narcotraficantes, carteles de drogas, corruptos, se quedarían en Venezuela bajo una suerte de dictadura pseudo legal en base a una constituyente que todo el mundo sabe que es inconstitucional e ilegal. Ahora bien, yo hice una denuncia hoy en la noche en uno de los programas más importantes de los Estados Unidos de habla hispana, con el periodista Coraza, donde digo que hay una parte de la mesa de la Unidad Democrática compuesto por 3 partidos políticos que por ahora me los voy a reservar, pero si ellos no desmontan esto, voy a dar los nombres, los apellidos de los actores de esos partidos políticos, porque inclusive la militancia de esos partidos no se merecen que esos dirigentes de su partido estén negociando a espaldas del pueblo, y más cuando salimos de un proceso tan bello, tan fuerte, tan democrático, tan potente como el del domingo 16 de julio. Y esto es importante que se entienda. Ellos van a usar la excusa de que hay que desmontar la constituyente para entrar en un periodo de diálogo con el régimen que ese anuncio lo va a hacer Juan Manuel Santos, acordado ya desde Bogotá. Y eso es inaceptable. Entonces, estamos esperando que otros dirigentes de la Mesa Unidad Democrática y diputados que están muy activados, están tratando de desmontar este acuerdo, porque en las 3 preguntas que se hicieron el domingo, en la primera sobre todo, no se le preguntó al pueblo si quería diálogo o negociación. El diálogo y la negociación son necesarias. Y eso hay que aclararlo, son necesarias para que ellos se vayan, son necesarias para que enfrenten la justicia, son necesarias para que ellos busquen un camino de salida. Si ellos cometieron crímenes, tienen que pagarlos. Si cometieron crímenes, lesa humanidad, tendrán que enfrentar la justicia. Si robaron, tendrán que devolver el dinero y tendrán que pagar multas y cárceles dependiendo del monto robado. Pero como sabemos que muchos de ellos no lo van a hacer y se sienten ya perdidos, van a buscar cualquier suerte de mantener el poder por la fuerza. Pero eso es una pequeña cúpula. Pero no me quiero desviar del tema de nuestros dirigentes políticos. Nuestros dirigentes políticos creen que desmontando la constituyente van a poder ir a un gobierno de transición. Y eso es totalmente equivocado, porque ese no fue el mandato del domingo 16. Casi 8 millones de personas que fueron a ese proceso tan bello en Venezuela y todas partes del mundo, dieron en las 3 preguntas una orden directa que estaba implícita en las 3 preguntas, que es desmontar la constituyente, obligar a las Fuerzas Armadas y a los poderes públicos a cumplir la Constitución, y un mandato directo a la Asamblea Nacional, a sus 112 diputados, inclusive algunos diputados del PSUV que ya se han sumado a la mayoría del pueblo venezolano, a que nombren los nuevos poderes públicos e ir a un gobierno de transición. Entonces, aquí no hay capacidad de maniobra y de diálogo. Hoy,
La gente espontáneamente, esos jóvenes guerreros, los de la franela, los de Escudero, el pueblo en general, lo vimos en Barinas, en Cabudare, en Guárico, en Apure, por todos lados, la gente espontáneamente está saliendo. Esos 7 millones de personas que vencimos el miedo, que pusimos cédula, nombre, apellido y nuestra huella, no tenemos miedo. Y eso tienen que entenderlo, esto es irreversible. Maduro tiene que irse, Diosdado Cabello tiene que enfrentar la justicia, Tarek Aizami, Jorge Rodríguez, toda esta cuerda de bandidos, toda esta cuerda de generales corruptos que han explotado al pueblo, que lo tienen comiendo de la basura, tienen que irse. Se van a ir, se pueden ir con los 100 muertos que ya tienen encima, se pueden ir hasta con 20.000, 30.000 muertos, pero tarde o temprano van a tener que enfrentar la justicia. ¿Y sabe qué justicia, amigos, y perdonen la palabra, es jodida, es dura la justicia del pueblo? Ustedes han visto las imágenes de dictadores como Gaddafi, violados, ultrajados, desmembrados por su pueblo después de tantos daños. Ustedes vieron cómo ahorcaron a Saddam Hussein. Ustedes han visto la fotografía de Benito Mussolini colgado de los pies cabeza abajo. Eso es lo que ellos están buscando. Y aquí nadie puede hablarnos a nosotros los venezolanos de paz, de armonía, de una revolución de amor, cuando tienen a la gente muriéndose en los hospitales por falta de medicina, cuando hay miles de niños abandonados en la calle, cuando los guardias nacionales usan las armas del pueblo y le disparan a las mujeres y las asesinan, disparándole a la cara a los jóvenes, cuando le meten metras, tuercas. Aquí no hay paz, amigos. No se quejen cuando los quemen vivos, cuando se metan en su casa y le echen a su familia, a sus esposas, a sus hijos, le quemen los carros y las propiedades. Tienen que reflexionar los funcionarios públicos que están abusando. Los militares tienen que entender, sobre todo los del ejército, la aviación y la marina, la armada, que no han intervenido. No es porque no hay liderazgo en el país, sino porque no han tenido el coraje y no entienden el mandato de un pueblo que está obstinado de este maltrato. Entonces, ustedes, amigos, tienen que entender que esto es irreversible. Y a esto no tiene capacidad de negociación. Así venga el Papa Francisco de rodillas, caminando por las aguas del Atlántico, y llega a Venezuela a rogarle al pueblo venezolano que se eche para atrás. Aquí no hay expresidente, no hay artista, no hay gurú, no hay líder político que pueda revertir y decirle al pueblo que no busque su libertad. Esos muchachos, todos menores de 20 años, que están en las calles, que tienen más de 108 días dando su vida, lo entendieron. Esos muchachos no olieron el mastranto, no olieron la libertad, no olieron la democracia, no fueron becados Mariscal de Ayacucho, no fueron el estadio de pelota a un juego Caracas-Magallanes en libertad. No fueron a ver la Vinotinto sin que los atracaran o los maltratara o un guardia nacional los robara a la salida del estadio. Y esos muchachos lo que preguntan, cuando uno le pregunta por qué están en la calle, ¿sabe cuál es la primera respuesta aquí en la cabeza, en el top of mind? Libertad. Dígame usted si los venezolanos no somos arrechos, si esas madres que parieron esos muchachos no le metieron en los genes esa palabra libertad. ¿De dónde les salió a esos muchachos esa palabra? Vergüenza nos debería dar a los adultos venezolanos. Vergüenza le debería dar a esos generales que estudiaron la Constitución durante años en la academia. Vergüenza le debería dar a los funcionarios públicos que dicen defender el legado de su comandante supremo, que le dejó una Constitución no a ellos, sino a un país completo. Y hoy Maduro, que es un inepto, que tiene una familia de narcotraficantes que está preso aquí en Estados Unidos,
que son entornos de puros corruptos y ladrones, que andan en aviones de 25, 27 millones de dólares, que todos tienen cuenta en el exterior. Vergüenza de dar que se están cagando en la Constitución, que el pueblo venezolano votó y refrendó, así sea promocionada por Hugo Chávez Frías. Y hoy la quieren cambiar. Vergüenza militares, que no tienen ustedes el coraje que tiene un niño de 17 años. Vergüenza tienes tú, general, que esa niña que son violadas en los cuarteles por varios guardias nacionales y se toman selfies, se toman fotos y se las violan entre 8 o 10 personas. Ojalá nunca le toque a sus hijas, a su esposa o a su madre. Entonces, esto es irreversible. Y tenemos que mañana levantarnos con fe, con fuerza, porque sí se puede. Y el líder de oposición, o el líder chavista, o el líder maurista, o el líder eclesiástico, o el líder mediático, que crea que va a detener esta revolución real de los jóvenes en la calle, de un pueblo que se asqueó y se obstinó de la corrupción, del maltrato, de la escasez, se equivoca. El pueblo ya tomó una decisión y la decisión que tomó el pueblo es vivir en libertad. Dios lo bendiga, buena noche y ojalá pudieran llevarle este mensaje a los demás. No nos descuidemos, no abandonemos la calle, no abandonemos la lucha por la libertad. Dios lo bendiga y que Venezuela será libre pronto porque ese poco grupo no podrá con nosotros. Amén.